Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, nostalgia y por supuesto, mucho amor por el mundo de las telenovelas turcas. Y hoy, amigos, tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los dúos más queridos y recordados de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así es. Hoy vamos a hablar de Asterisco, qué sueños cumplieron juntos, años después Asterisco. ¿Están listos para un viaje en el tiempo y descubrir qué ha sido de la vida de nuestros queridos Can y Demet, tanto en lo profesional como en lo personal? Porque, seamos sinceros, todos soñamos con ese reencuentro, con saber qué ha sido de sus carreras, si han seguido cosechando éxitos, y por supuesto con un poquito de chisme sobre sus vidas amorosas. Así que si son fans de Asterisco Erkencikus Asterisco Pájaro Soñador, si suspiraron con Can y Demet y si, como yo, siempre están al día con las últimas novedades de estos dos bombones turcos, quédense hasta el final. Y ya saben, antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estarán siempre al tanto de todo lo que sucede en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Para los que no los recuerden, o para aquellos que recién se están adentrando en el mundo de las series turcas, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos Asterisco Erkencikus Asterisco Pájaro Soñador, en 2018. La serie, que arrasó en Turquía y en muchos países del mundo, nos presentó la historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran en el mundo de la publicidad. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue tan palpable, tan intensa, que rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. Los rumores de romance fuera de la pantalla no se hicieron esperar, y aunque ellos siempre negaron una relación, la realidad es que su conexión era innegable. Esa chispa, esa conexión, era lo que hacía que cada escena fuera mágica, que cada mirada fuera profunda, que cada abrazo fuera un torrente de emociones. Y el público, por supuesto, se enamoró de esa magia. La serie en sí misma era un cuento de hadas moderno. Sanem, una joven soñadora y llena de energía, que aspira a ser escritora, se ve envuelta en el mundo de la publicidad y, sin querer, se enamora de Can, un fotógrafo famoso, guapo y con un pasado misterioso. La historia estaba llena de malentendidos, de mentiras piadosas, de intrigas y de secretos. Pero, sobre todo, estaba llena de amor. El amor que sentían Sanem y Can, el amor que sentían los personajes secundarios, el amor que sentía el público por la serie. La serie no solo conquistó al público por su trama romántica y sus personajes entrañables, sino también por su calidad de producción, por su fotografía, por su música y por la química innegable entre los protagonistas. Asterisco Erkencikus Asterisco se convirtió en un fenómeno, en un hito en la historia de las telenovelas turcas. Y por supuesto convirtió a Can Yaman y Demet Özdemir en estrellas internacionales. Pero, ¿qué pasó después del éxito de Asterisco Erkencikus Asterisco? ¿Qué sueños lograron cumplir Can Yaman y Demet Özdemir? Vamos a descubrirlo. Empecemos con Can Yaman, el galán turco por excelencia. Después de Asterisco Erkencikus Asterisco, la carrera de Can Yaman despegó a nivel internacional. Aprovechando su popularidad, Can se embarcó en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad como actor y conquistando a nuevos públicos. Era el momento de capitalizar ese éxito, de demostrar que no era solo un rostro bonito, sino un actor con talento y ambición. Después del fenómeno Asterisco Erkencikus Asterisco, Can Yaman se enfrentó a la presión de mantener el éxito, de no defraudar a sus fans y de demostrar que estaba hecho para más. La industria es cruel y muchas veces, los actores que alcanzan la fama rápidamente, desaparecen con la misma velocidad. Can, sin embargo, estaba decidido a no ser uno de ellos. Uno de los proyectos más importantes de Can fue la serie Asterisco by Jane Asterisco El hombre equivocado, donde compartió pantalla con Özge Gürel, otra actriz muy querida por el público. Si bien la serie no tuvo el mismo éxito que Asterisco Erkencikus Asterisco, sí le permitió a Can seguir consolidando su carrera y mantenerse vigente en el mundo de la actuación. Fue una oportunidad para mostrar una faceta diferente, para alejarse un poco de la imagen romántica que le había dado Asterisco Erkencikus Asterisco y para demostrar que podía interpretar otros roles. En Asterisco by Jane Asterisco Can Yaman interpretó a Özgür Atasoy, un hombre adinerado y mujeriego, dueño de un bar, que se enamora de Ezgi Inan, interpretada por Özge Gürel.
La serie, aunque no alcanzó las cotas de popularidad de Erkencicus sí tuvo un buen recibimiento por parte del público y le permitió a Khan seguir ganando experiencia y consolidando su posición en la industria. La química entre Khan y Ozge, aunque diferente a la que tenía con Demet, también fue evidente y demostró que Khan podía crear conexiones especiales con otras actrices. Pero la ambición de Can Yaman no se detuvo ahí. En un movimiento audaz, decidió probar suerte en Italia, un mercado que siempre ha sido muy receptivo a los actores turcos. Y vaya que le fue bien. Allí protagonizó la serie Viola come il mare Violeta como el mar, junto a Francesca Chillemi, una serie policial que tuvo un gran éxito en Italia y que le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Esta serie le valió reconocimiento en Italia y le permitió demostrar su capacidad de adaptación y su talento para actuar en otro idioma. La decisión de Khan de probar suerte en Italia fue arriesgada, pero también muy inteligente. Italia es un mercado importante con una larga tradición en la producción de series y películas. Además, los italianos siempre han sentido una gran fascinación por la cultura turca y por sus actores. Khan, con su encanto y su talento, supo conquistar al público italiano. En Viola come il mare Khan interpretó a Francesco De Mir, un inspector de policía que trabaja junto a Viola Vital, una periodista interpretada por Francesca Chillemi. La serie combinaba elementos de drama, comedia y romance y la química entre Khan y Francesca fue fundamental para su éxito. Khan demostró que podía interpretar un personaje complejo y maduro, y que era capaz de adaptarse a un nuevo idioma y a una nueva cultura. La serie fue un éxito rotundo en Italia, y convirtió a Can Yaman en una estrella internacional. Pero además de su trabajo en televisión, Can Yaman también ha incursionado en el mundo del cine y ha trabajado en campañas publicitarias para marcas de renombre. Su imagen es muy cotizada, y su presencia en eventos importantes siempre genera gran expectación. Ha sido imagen de importantes marcas de moda, de perfumes y de automóviles. Su rostro ha aparecido en las revistas más importantes del mundo, y su nombre ha sido sinónimo de éxito y de popularidad. Su trabajo en el cine, aunque menos numeroso que su trabajo en televisión, también ha sido notable. Ha participado en películas turcas e internacionales, y ha demostrado que es capaz de interpretar personajes muy diferentes. Can Yaman es un actor polifacético, que no le teme a los desafíos y que siempre está dispuesto a superarse a sí mismo. En cuanto a su vida personal, Can Yaman ha mantenido una imagen discreta, aunque sus relaciones amorosas siempre han generado interés en la prensa. Se le han relacionado con varias mujeres, y cada uno de sus romances ha sido muy comentado. Sus relaciones, aunque cortas, siempre han generado titulares y han mantenido a sus fans al tanto de su vida personal. Uno de sus romances más mediáticos fue con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana. La relación, aunque breve, fue muy comentada en Italia y en Turquía. Otro romance que generó mucha expectación fue con la actriz turca, Elif Canongurlar, con quien se le vio en varias ocasiones. Actualmente Can parece estar enfocado en su carrera, buscando nuevos retos y consolidando su éxito a nivel internacional. Parece estar disfrutando de su éxito y de su libertad, y está decidido a seguir creciendo como actor. Ahora pasemos a Demet Özdemir, la talentosa actriz que conquistó nuestros corazones con su papel de Sanem. Después de Erkencicus Demet siguió trabajando arduamente, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes muy diferentes. Después del éxito de Erkencicus Demet tuvo que demostrar que no era solo Sanem. Debía demostrar que era una actriz con talento, con versatilidad, con la capacidad de interpretar personajes complejos y de trascender la imagen de la chica soñadora y romántica. Una de las series más importantes en la carrera de Demet después de Erkencicus fue Dodu une Kaderindir Mi hogar, mi destino. En esta serie, Demet demostró su talento actoral al interpretar a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. La serie tuvo un gran éxito en Turquía y le permitió a Demet consolidarse como una actriz de primer nivel. En Dodu une Kaderindir Demet interpretó a Zeynep, una joven que fue dada en adopción y que, tras una serie de circunstancias, regresa a su familia biológica. La serie aborda temas complejos como la adopción, la familia, el destino y la búsqueda de la identidad. Demet, con su interpretación, logró conmover al público y demostrar su capacidad para interpretar personajes con profundidad y con matices. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y le valió a Demet el reconocimiento de la crítica y del público. Pero la ambición de Demet no se detuvo ahí.
Al igual que Khan, Demet también ha trabajado en campañas publicitarias y ha incursionado en el cine. Su imagen fresca y natural la ha convertido en una de las actrices más solicitadas por las marcas. Demet ha sido imagen de marcas de cosméticos, de ropa y de alimentos. Su imagen es muy valorada por las marcas, ya que transmite frescura, naturalidad y cercanía. Recientemente Demet protagonizó la serie *I'm Farah*, Mi nombre es Farah, una serie de acción y drama que ha tenido un gran éxito. En esta serie Demet interpreta a Farah, una mujer que debe luchar por proteger a su hijo. La serie ha sido muy bien recibida por el público y la crítica, lo que demuestra una vez más el talento y la capacidad de Demet para interpretar personajes complejos y emocionantes. En *I'm Farah*, Demet interpretó a Farah, una mujer iraní que huye a Turquía para salvar la vida de su hijo. La serie es una historia de supervivencia, de amor materno y de lucha. Demet, con su interpretación, logró emocionar al público y demostrar su capacidad para interpretar un personaje fuerte, valiente y vulnerable. La serie ha sido un éxito rotundo, tanto en Turquía como en otros países, y ha consolidado a Demet como una de las actrices más importantes del momento. En cuanto a su vida personal, Demet se casó con el cantante y actor Oğuzhan Koç en agosto de 2022. La boda fue uno de los eventos más comentados del año en Turquía, y la pareja siempre ha demostrado su amor y felicidad en público. La boda fue un evento fastuoso, lleno de celebridades y de glamour. Demet, radiante y feliz, se veía como una verdadera princesa. Oğuzhan, por su parte, parecía muy enamorado de ella. La pareja parecía perfecta, y sus fans estaban felices de verlos juntos. Sin embargo, en mayo de 2023, anunciaron su divorcio, lo que sorprendió a muchos de sus fans. La noticia del divorcio fue un golpe para sus seguidores, que los veían como una pareja ideal. La separación, aunque triste, demostró que Demet es una mujer fuerte, resiliente y que sabe afrontar los momentos difíciles. A pesar de este momento difícil, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, y continúa enfocada en su carrera y en sus proyectos. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué sueños cumplieron juntos, Can Yaman y Demet Özdemir? Bueno, si hablamos de sueños profesionales, ambos han cumplido muchos. Han logrado consolidar sus carreras, han trabajado en proyectos exitosos, han conquistado a nuevos públicos y han demostrado su talento y versatilidad. Can ha logrado reconocimiento internacional, y Demet sigue siendo una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ambos han demostrado ser capaces de reinventarse, de asumir riesgos y de seguir creciendo profesionalmente. Han logrado superar la imagen que les dio *Erkencicus* y demostrar que son mucho más que eso. Han demostrado ser actores con talento, con versatilidad y con la capacidad de interpretar personajes muy diferentes. Han logrado consolidar sus carreras y convertirse en estrellas internacionales. Si hablamos de sueños personales, ambos han experimentado momentos de felicidad y de tristeza. Han encontrado el amor, han formado familias, en el caso de Demet, y han superado desafíos. La vida personal de los actores, como la de cualquier persona, está llena de altibajos. Han experimentado momentos de alegría, de tristeza, de amor y de desamor. Han enfrentado desafíos y han logrado superarlos. Han aprendido a ser resilientes y a seguir adelante a pesar de las dificultades. Aunque no hayan cumplido el sueño de estar juntos como pareja, al menos no de la forma que muchos de nosotros soñábamos, sí han cumplido el sueño de ser exitosos, de ser felices y de seguir adelante con sus vidas. Y eso, amigos, es lo más importante. Tal vez el destino tenía otros planes para ellos. Tal vez sus caminos se tenían que separar para que ambos pudieran crecer y encontrar su propia felicidad. Lo importante es que ambos han logrado cumplir sus sueños, y que han seguido adelante con sus vidas. En resumen, Can Yaman y Demet Özdemir, después de *Erkencicus*, han seguido carreras exitosas, protagonizando series populares y conquistando nuevos públicos. Han demostrado su talento y versatilidad como actores y han experimentado momentos de felicidad y de tristeza en sus vidas personales. Ambos han logrado cumplir sus sueños profesionales y han demostrado ser personas resilientes y fuertes. Han logrado reinventarse, han superado los desafíos y han seguido adelante con sus vidas. Han demostrado que son mucho más que los personajes que interpretaron en *Erkencicus*. Son actores con talento, con versatilidad y con la capacidad de seguir creciendo y de seguir sorprendiendo a sus fans.
La química que tenían en la pantalla era innegable y el éxito de Erkencicus se basó, en gran medida, en esa conexión especial que tenían Khan y Demet. Fue esa chispa, ese magnetismo, lo que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero, ¿qué pasó con esa conexión? ¿Por qué no se concretó en la vida real? Esa es una pregunta que solo ellos saben. Quizás las circunstancias no se dieron o quizás simplemente sus caminos estaban destinados a separarse. Lo importante es que a pesar de no haber continuado como pareja, ambos han logrado el éxito y la felicidad en sus propias vidas. Hoy en día cada uno ha seguido su propio camino, pero el cariño del público por esta pareja icónica de la televisión turca sigue intacto. Los fans de Erkencicus continúan soñando con un reencuentro, con una nueva colaboración, con la posibilidad de volver a ver la magia que desprendían juntos en la pantalla. Aunque el destino no los haya unido sentimentalmente, su legado como Sanem perdura, y su química sigue siendo recordada con nostalgia y cariño. A pesar de que sus vidas tomaron rumbos diferentes, el cariño del público por esta pareja de la televisión turca sigue intacto. Cada uno por separado ha logrado construir una carrera exitosa y ha demostrado ser un artista completo. Han conquistado nuevos públicos, han explorado diferentes facetas de su arte y han demostrado que están hechos para brillar. Y aunque no hayan cumplido el sueño de ser pareja en la vida real, han logrado algo mucho más importante, ser felices y seguir adelante con sus vidas. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este viaje en el tiempo y que hayamos podido refrescar la memoria sobre estos dos grandes artistas. ¿Qué les pareció la información? ¿Qué les gustaría saber sobre Khan y Demet? Los leo en los comentarios. No duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas y todo lo que quieran compartir. Me encanta leerlos y saber qué es lo que más les interesa. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Porque como saben, aquí en mi canal, siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Chao.